Noticia de última hora: Don Francisco, uno de los presentadores más amados en toda América Latina, que ha sido protagonista de grandes programas en Estados Unidos, vistos por todas partes como Sábado Gigante, llega a El Salvador y confirma que hoy por hoy El Salvador es el mejor país de Centroamérica. Vamos a ver en estos momentos sus declaraciones, algunas imágenes impactantes y porque hoy por hoy El Salvador se postula para ser la próxima Singapur de América. Veamos en estos momentos. En las montañas alrededor de San Salvador, la capital de El Salvador, y estoy junto a la policía turística. ¿Qué hace la policía turística? Aparte de buscar ser buenos anfitriones, que el visitante que viene al complejo de los volcanes de Santa Ana vuelva a regresar complacido del servicio y de los tantos sitios atractivos que tiene nuestro querido El Salvador. Lo hemos pasado muy bien, nos han atendido muy bien aquí. Esas eran las primeras declaraciones del famoso presentador chileno Don Francisco sobre El Salvador. Tan llamativo es El Salvador hoy por hoy para diferentes, todo tipo de turistas, inclusive los famosos que están llegando y están viendo las bellezas de El Salvador. Increíble. Estas son algunas de las imágenes y ya vamos a estar viendo algo más a continuación. Miren, El Salvador hoy por hoy está dando mucho de qué hablar, que han venido personalidades de todo tipo, directamente del nivel del cine, del deporte, presentadores. Y bueno, básicamente El Salvador se está en este momento postulando como para ser la próxima Singapur de América, porque Singapur tiene una historia similar a El Salvador. Venía de un tema de seguridad difícil, luego Singapur, en ese momento toma medidas para acabar con la criminalidad y luego pega el salto económico, que es lo que está haciendo El Salvador. Y bueno, y Don Francisco viene a confirmar eso, viene a confirmar el buen momento de El Salvador, viene a confirmar lo que está pasando en El Salvador, ya que es único. Veamos un poco más sobre la visita de famosos a El Salvador. Hace unos días estuvo Marcos Llorente en El Salvador, exjugador del Atlético de Madrid y también del Real Madrid, una figura del deporte mundial. Entonces allí podemos confirmar, ya tuvimos el tema de Miss Universo en El Salvador, ya tuvimos presidentes de países que hoy por hoy están dando mucho de qué hablar en la toma de protesta, y están llegando empresarios de todas partes para prepararse, para ver lo que está pasando en El Salvador e invertir, como por ejemplo el siguiente empresario. El empresario guatemalteco Fernando Páez afirma, como pueden ver acá, que trabaja en la atracción de fondos de inversión para iniciar la construcción de un hotel en El Salvador. Eso por este lado. Y luego podemos ver acá otra publicación del Comercio que dice: más de 20 empresarios muestran interés en invertir en El Salvador, no mañana, no el próximo año, en el 2024. Básicamente lo que está pasando en El Salvador es una revolución total. Se están viniendo proyectos de primer mundo. Y bueno, ya con la llegada de Don Francisco, no se anticipaba también que muchos más empresarios y muchos más personalidades comienzan a venir, porque bueno, ellos también de una u otra manera son voceros de lo que está pasando en El Salvador, y esto vale la pena que los salvadoreños lo reconozcamos. Pero sigamos viendo un poco más sobre grandes proyectos que se están viniendo para El Salvador. Por información de Forbes Centroamérica, ¿no? Directamente pueden ver acá la información tomada de Forbes. Pueden ver acá que el gobierno, según información que tienen, el gobierno de El Salvador destinará más de 352 millones para proyectos de infraestructura en el 2024, o sea, en el presente año directamente. Aquí pueden ver alguna de la información que dice que el gobierno de Nayib Bukele tiene la planificación para el próximo año. Esta era una nota del 2023 destinada a 352 millones, básicamente, aproximadamente. Directamente acá podemos ver esta nota, ¿no? Y miren, es muy importante ver cómo El Salvador tiene claro este enfoque de invertir y crecer. Invertir y crecer, que es algo que es muy importante. Porque hoy por hoy muchos están cuestionando cómo va a avanzar la economía de El Salvador, hacia dónde va la economía de El Salvador. Pues en la inversión que pueda promover, principalmente inversión extranjera e inversión privada, es donde se puede crear el crecimiento económico que El Salvador está buscando. Además, recuerden que se vienen megaproyectos como el Tren del Pacífico en El Salvador, un proyecto ambicioso que conectará todo Surf City y que bueno, que es uno de los proyectos más esperados y que cambiará El Salvador para siempre. Sin lugar a dudas, este
proyecto es uno de los que impulsará a El Salvador como eso, como la potencia mundial. Luego estamos hablando de Bitcoin City. El Bitcoin City, básicamente una ciudad construida pues con inversiones de Bitcoin, que incluso se utilizarán los bonos volcánicos para minar Bitcoin con energía geotérmica. Son proyectos muy ambiciosos, futuristas, y por eso es que El Salvador se le está hablando ya la próxima Singapur de Latinoamérica. Si ustedes, por ejemplo, ven estas imágenes, se dan cuenta que es un proyecto muy grande, muy ambicioso lo que está pasando en El Salvador, lo que se proyecta, ¿no?, que llegue a El Salvador en los próximos años, básicamente. Entonces, el enfoque de este tipo de proyectos vale la pena mantenerlos, ya que es importante que todos ustedes puedan, todos los salvadoreños no puedan y merecen este tipo de proyectos que traerán inversiones multimillonarias y además atraerán miles de trabajos que cambiarán la vida, la economía y El Salvador para siempre. Entonces, eso es importante. También recuerden que se está ya construyendo el estadio más grande de todas Centroamérica, el Estadio Nacional de El Salvador, un estadio imponente e increíble. Este es solo uno de tantos proyectos que están transformando la manera en la que vemos El Salvador. Entonces, ahora que venga don Francisco, que venga un presentador así de talla internacional, pues no solo por el hecho de que venga este presentador, sino porque muchos inversionistas, muchos empresarios están viniendo y están viendo en El Salvador eso, un gran potencial. Pero veamos una vez más estas imágenes de la visita de don Francisco a El Salvador. Ello en las montañas alrededor de San Salvador, la capital de El Salvador, y estoy junto a la policía turística. ¿Qué hace la policía turística? Aparte de buscar ser buenos anfitriones, que el visitante que viene al complejo de los volcanes de Santa Ana vuelva a regresar complacido del servicio y de los tantos sitios atractivos que tiene nuestro querido El Salvador. Lo hemos pasado muy bien, nos han atendido muy bien aquí. Todo ello en las montañas alrededor. Bueno, esas eran las imágenes que teníamos directamente de la llegada de don Francisco a El Salvador, este personaje tan famoso y muy querido por todos en Latinoamérica, principalmente por su gran carisma, ¿no? Llegando a El Salvador, dando algunas declaraciones, comentando un poco sobre sus impresiones, ¿no? Sobre todo, especialmente sobre su experiencia en el Cerro Verde, principalmente lo que pudieron ver. Además, ya vimos pues algunos de los proyectos. Ahora, muchos se preguntarán, sí, se habla mucho de El Salvador, pero falta mucho tiempo para eso. Pues bueno, lo que se está construyendo es ahora, básicamente. Y bueno, miren, principalmente la proyección que tiene El Salvador es que en los próximos años va a tener un crecimiento económico más grande que toda la región. Está proyectándose miles de millones de dólares en inversión, y como ya vieron en otro video, si no lo han visto, la familia Trump estaría invirtiendo más de 200 millones de dólares en diferentes zonas de Sur City para construir torres Trump. Además, han venido otros empresarios, cientos de empresarios que están viendo El Salvador para invertir en todo tipo de industrias. Entonces, ¿qué pasa? El Salvador a este paso, en primer lugar, trayendo inversión, ¿ok? Trayendo inversión, va a lograr un crecimiento económico sin precedente. Porque miren, existe el paradigma, y quiero que entendamos esto. Existe el paradigma de que la riqueza ya está dada, y esto muchas veces lo promueven los zurdos, lo promueve en todo caso la gente progresista, y que la riqueza solo se tiene que distribuir, y que por ese motivo hay que distribuirle a todos en partes iguales, ¿no? Pues déjenme contarles un poco. Pues la riqueza se crea, la crea la inversión privada, y en todo caso, por ejemplo, en El Salvador, quienes dinamizan la economía es más el sector informal, pero aún así, aunque no estén constituidos formalmente, son empresas privadas, son capital privado, porque generan su propio capital directamente, y de esto pues deriva de una u otra manera el pago de impuestos indirectamente al consumir cualquier bien y servicio, aunque sean informales. Por ejemplo, aunque seas informal, al consumir cualquier bien y servicio estás pagando impuestos, estás pagando IVA. Entonces, muy importante esa proyección de crecimiento en El Salvador y de buscar que El Salvador crezca en inversión. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero esto en qué va a beneficiar también a los salvadoreños? No, van a haber mejores empleos. Claro, en la medida de que vengan más empresas, haya más competitividad,
competitividad, van a haber mejores oportunidades de empleo y pueden incrementar los salarios, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente hay una oferta de trabajo, pero la demanda de ese trabajo es demasiado alta, entonces el salario básicamente no supera en la mayoría de los casos el salario mínimo. Ahora bien, si se incrementa la oferta de empleo y de alguna manera compite con la demanda en cierta medida, puede incrementar el salario, pueden venir incluso empresas que incentivan y que motivan, ¿no? La contratación estratégica de empleados clave. Entonces esto también puede generar mejores salarios directamente. Entonces es ahí donde podemos ver las ventajas, ¿no? Y por qué El Salvador se está postulando para ser la próxima Singapur de América. Van a haber inversiones de todo tipo, ya es el país más seguro del hemisferio occidental, ya se está preparando para poder dar avances en materia económica. Recuerden que esa fue la siguiente apuesta de Bukele, el tema de la economía. Si muchos se preguntan, pues ¿qué pasa con El Salvador después de la seguridad? Viene el tema de la economía. Recuerden que el recuperar la economía de un país es algo a largo plazo y hay que ser realistas, porque los políticos nos venden soluciones inmediatas y eso no existe. Hay que ser realistas. Por ejemplo, el proyecto de recuperación económica de Argentina, se lo decía en otro video, es un proyecto que va por 3 generaciones, reformas de primera, segunda y tercera generación, y pueden llevar 30 años. ¿Y quién lo ha preparado? Pues un doctor en economía, uno de los economistas más influyentes en toda América Latina, que es Javier Milei. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, son propuestas reales. Quien venga a decirles que de un año para otro que va a ocupar todo el dinero que genere el gobierno y les va a construir casas y les va a dar a todos empleo y les va a dar a todos un bono y los va a hacer ricos, se les está mintiendo, porque los recursos son limitados y aunque las necesidades inclusive pueden ser infinitas, entonces eso no se puede lograr. La manera en la que los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos es creando un ambiente de inversión, facilitando para que empresas puedan venir, invertir y dar empleo y los ciudadanos de bien puedan salir a trabajar y dar lo mejor de ellos. Entonces eso es clave básicamente, y lo que pasa en El Salvador, pues esa es la visión, ¿no? Convertir a El Salvador en la próxima Singapur de América y traer mucha inversión, que es lo que ya se va a estar viendo en los próximos años básicamente, pero ya comienza a verse, bueno, la visita de grandes personalidades. En este caso pues es un presentador que pues alguien más que ya ha venido a confirmar el buen momento que vive El Salvador en temas de seguridad, el buen momento que está viviendo El Salvador. Y pues como les decía, el tema de la economía es algo de lo que todos tenemos que estar conscientes. Recuerden lo siguiente, anterior a Bukele la deuda del país era alrededor de 20.000 millones. Toda esa deuda, que se adquirió en los 30 años atrás fue deuda adquirida a futuro, o sea que nosotros todavía seguimos pagando. En los 5 años del presidente Nayib Bukele todavía pagamos nosotros deuda, pagamos año con año miles de dólares en deuda que se emitió hace 20, hace 10, hace 15 años. Entonces es lamentable lo que estaba pasando y eventualmente El Salvador en todo caso, en el 2019, en el 2020 se dio el tema de la pandemia, redujo la recaudación fiscal, tuvo que asumir con todos los compromisos. Ustedes saben cómo enfrentó el país muy agresivamente este tema para garantizar la vida de los salvadoreños, creando hospitales, abasteciendo hospitales, creando un sistema de emergencia de respuesta inmediata, directamente enviando en la medida que se podían paquetes alimentarios. La economía estuvo cerrada. Entonces hay que ver eso básicamente. Los primeros 2-3 años El Salvador navegó ese rumbo, y no solo El Salvador, el mundo navegó esa vereda pues de la incertidumbre, y principalmente un gobierno tan comprometido logró tener resultados muy buenos en el manejo de la pandemia, y es algo que vale la pena rescatar. Luego viene pues la crisis en el tema de Ucrania, el tema pues de la devaluación del dólar debido a la gran inflación que causó la Reserva Federal
por imprimir dinero. Y bueno, actualmente, si se dan cuenta, por ejemplo, Estados Unidos es un país que está sumamente endeudado, principalmente con China, entre otros países. Y si ustedes vuelven a ver quién es el que está principalmente apoyando a Ucrania, se dan cuenta que Estados Unidos ha brindado a Ucrania alrededor de 60.000 millones de dólares en ayuda. Entonces ustedes se imaginan cómo un país endeudado va a enviar esas cantidades de ayuda. ¿Cómo lo va a hacer? Directamente, pues se llama emisión monetaria. Tienen la facilidad de hacerlo a través de la Reserva Federal. Esto generó una inflación global, la devaluación del dólar. Vieron el peso mexicano fortalecerse, pero eso era a efecto de que el dólar se estaba debilitando, y pues básicamente eso ha causado una básicamente recesión económica que los organismos internacionales no nos han contado, ¿no? Porque todos siguen y cuentan la retórica de Biden y su actual gobierno, y porque son afines, ¿no?, a esas agendas globalistas. Entonces, importante la verdad de lo que va a pasar en materia de economía en El Salvador, se va a ver en los próximos 5 y 10 años, y esperemos que haya un crecimiento importante y que los salvadoreños con fe, así con confianza, como salen a trabajar, como saben trabajar duramente, pues salgan a dar la cara una vez más, y vienen mejores momentos para El Salvador. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, déjenme sus comentarios.